Empiezo. Buenas noches, profesor. Quien les habla, Calda Angulo de Eric Patricio, y yo voy a explicar sobre lo que es la teoría del conjunto borroso y sistemas de inferencia borrosos. Como primer punto tenemos lo que es la teoría de conjuntos borrosos. La teoría de conjuntos borrosos modela la incertidumbre en problemas con datos no exactos, utilizando conceptos como alto o probable, en lugar de valores precisos. Es útil en control industrial, económico e inteligencia artificial. Las ventajas de los conjuntos borrosos, en las ventajas encontramos lo que es el manejo de incertidumbre. El manejo de incertidumbre son útiles cuando los datos son imprecisos e incompletos. Muchas veces los datos en la vida real no son exactos. Por ejemplo, en medicina un paciente puede tener síntomas que no son claramente de una enfermedad específica. Los conjuntos borrosos permiten modelar esa incertidumbre y tomar mejoras en decisiones. También tenemos la flexibilidad. Representan valores intermedios y grados de pertenencia. A diferencia de los conjuntos tradicionales que solo permiten valores absolutos como pertenece o no pertenece, los conjuntos borrosos manejan grados de pertenencia. Esto permite representar situaciones intermedias y modelar fenómenos complejos. Modelado de lenguaje natural. El modelado de lenguaje natural facilita el uso de términos imprecisos como alto y frío. En nuestro lenguaje diario usamos términos imprecisos como hace calor o es algo alto. Los conjuntos borrosos traducen estas expresiones en modelos matemáticos, lo que facilita su uso en sistemas automatizados. Siguiente diapositiva. Como dije, ventaja de los conjuntos borrosos. Tenemos lo que es la adaptación en sistemas complejos. Como sabemos, aplicables en controles industriales, inteligencia artificial, entre otros. También existen sistemas donde no es posible predecir con precisión cada situación. Por ejemplo, en el control de la temperatura en un aire acondicionado puede ajustarse de manera más eficiente con conjuntos borrosos que con reglas fijas. Menos necesidades de precisión extrema. Permiten tomar decisiones con datos no exactos. No siempre contamos con datos exactos, pero eso significa que no podemos tomar decisiones. Eso no significa que no podemos tomar decisiones. Por ejemplo, en economía se puede hacer análisis de tendencias sin requerir números completamente precisos. Amplia aplicabilidad. Usados en múltiples disciplinas y combinables con otros métodos. Los conjuntos borrosos no solo se usan en ingeniería, sino también en áreas como biología, psicología e inteligencia artificial. Además, pueden combinarse con otros métodos para mejorar su eficiencia en los problemas complejos. Continuando con el siguiente tema, sistema de inferencia borrosa. Sistema de inferencia borrosos. Los sistemas de inferencia borrosos son esenciales para el buen funcionamiento de esta teoría, y es esencial que nos intente decir Luis Moreno junto a sus colegas Santiago y Dorín. En una investigación publicada en el año 2019, haciendo ilusión a que los sistemas de inferencia borroso FIS son modelos de toma de decisiones que utilizan la lógica borrosa para procesar información imprecisa o vaga. Siguiente, pues. Bueno. Como ya sabemos, los sistemas de inferencia borrosos son herramientas fundamentales para tomar decisiones cuando los datos no son precisos. A diferencia de la lógica clásica, donde algo es de verdad falso, los FIS permiten trabajar con grados intermedios, lo que los hace ideales para sistemas reales donde la información puede ser incierta. Funciones mediante reglas del sistema tipo sí, entonces como sí,
la temperatura es alta, entonces reducir el aire acondicionado. Estas reglas permiten capturar el conocimiento humano en términos de compresibilidad. En lugar de usar números exactos, los FIS emplean variables borrosas que representan valores como bajo, medio o alto. Estas variables tienen funciones de pertenencia que definen qué tan fuerte en su pertenencia es o en un grupo. También tenemos las reglas, tenemos lo que es el si es entonces. Como esa, qué huevada, me ayuda el hecho de cambiar positivo y cambio. Era la diapositiva anterior. Mejor. La regla del si es borroso captura conocimiento experto. Variables borrosas describen valores en términos como alto o bajo. Funciones de pertenencia asignadas a grados de verdad. Siguiente diapositiva. Siguiente. Procesos básicos en sistemas de diferencia borrosa. Como ya sabemos, tenemos lo que es el FUSIficaz. También tenemos aplicación de reglas y composición de fusificación. El FUSIficaz, aquí convertimos datos precisos en información borrosa. Por ejemplo, si la temperatura es de 30 grados centígrados, podemos decir que es templada, con cierto grado y caliente con otro grado. Como siguiente tenemos lo que es la aplicación de reglas. Se utilizan reglas del tipo si la temperatura es alta, entonces reducir el aire acondicionado. Cada entrada borrosa activa una o más reglas. Como tercero tenemos lo que es la composición. Se combinan los resultados de todas las reglas aplicadas para generar una salida borrosa. La defusificación. Finalmente, transformamos las salidas borrosas en un valor numérico real, útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, el sistema podría ajustar el aire acondicionado a 22 grados centígrados en lugar de que implemente decir baja la temperatura. Siguiente. Tipos de sistemas de inferencia borroso. Los tipos de inferencia de sistema borroso se dividen en dos, lo que es Mandani y Sugeno. Mandani, un conjunto borrosos en entradas y salidas. Es intuitivo y fácil de interpretar. Ese es el más utilizado porque su lógica es más fácil de entender, tanto las entradas como las salidas se representan como conjuntos borrosos. Por ejemplo, en un sistema de climatización podríamos tener reglas como si la temperatura es alta, entonces reducir el aire. La salida también es un valor borroso que luego se debosifica. Como segundo tenemos el sugeno. Usa conjuntos borrosos en entradas, pero las salidas son funciones lineales o constantes. Es más eficiente para sistemas automáticos. Es más eficiente para sistemas de control en el aire también. La diferencia principal es que sus salidas son borrosas, que sus salidas no son borrosas, sino que sus valores numéricos obtenidos mediante funciones lineales o constantes. Esto hace que sea más rápido y adecuado para las aplicaciones como el control de motores o sistemas automatizados, donde la respuesta debe ser inmediata. Bueno, en este caso yo soy Lucas Angulo Joseph y continuando con la exposición, en este caso hablar sobre los componentes del sistema de diferencia borrosa. En este caso los cuatro componentes más comunes son los que
yo coloqué aquí como base más, o primero ya está la base de conocimiento, que este de aquí va a contener las reglas, sí, entonces, las cuales están definidas en términos de conjunto borroso. Este componente también define las funciones de membresía de los conjuntos borrosos. Luego tenemos la justificación, que aquí se convierten las entradas nítidas, en lo que vienen a ser los valores precisos, en valores borrosos mediante funciones de membresía. Luego tenemos el motor de inferencia, que en este punto de aquí se van a aplicar las reglas de la base de conocimiento para generar conclusiones borrosas a partir de las entradas borrosas. Este usa métodos como Mandani o Sugenda para procesar la información. Y como último componente tenemos la especificación, que aquí se va a convertir la salida borrosa en un valor nítido utilizando métodos como el centroide, el promedio ponderado o la máxima de verosimilitud. Siguiente. Luego tenemos lo que es un ejemplo de un sistema de inferencia borroso. En este caso, el ejemplo que yo coloqué fue de un semáforo inteligente, que la orden dice así: imagina un semáforo, una intersección que ajusta su tiempo de luz verde dependiendo de cuántos carros haya esperado. Como primero tenemos lo que son las entradas y salidas del sistema, que como entrada vamos a tener la cantidad de carros esperando y como salida vamos a tener el tiempo de luz verde en segundos. Como segundo punto tenemos la justificación, que aquí vamos a convertir los datos a términos borrosos. Como primero vamos a definir lo que son tres niveles para la cantidad de carros. Primero tenemos pocos carros que son de 1 a 5, luego tenemos la cantidad media de carros de 5 a 15, luego tenemos muchos carros que vienen a ser más de 15 carros. También vamos a definir cómo se debe cambiar el tiempo del semáforo. Como primero la luz verde corta, que esta va a durar alrededor de 10 segundos, luego está la luz verde media, que esta va a durar 20 segundos, y luego tenemos la luz verde larga, que esta va a durar 30 segundos. Siguiente diapositiva. Como tercer punto, tenemos la base de reglas, que en este punto aquí se va a ver cómo actúa el sistema. En este caso vamos a hacer uso de la regla sí entonces, que como primero que si hay pocos carros, entonces la luz verde va a ser corta. Como segundo es que si hay una cantidad media de carros, entonces luz verde media. Y como tercero, que si hay muchos carros, entonces va a ser luz verde larga. Como cuarto punto tenemos el motor de inferencia, que en este punto de aquí se va a decidir qué vamos a hacer. Si tenemos 8 carros en la fila, no es pocos carros porque es más de 5, no es muchos carros porque este viene a ser menos de 15, y está en el rango de cantidad media de carros, así que el sistema usa la regla número 2. Y como último punto tenemos la de especificación, que esta viene a ser el valor final del semáforo. En este caso, el sistema va a convertir esta información en un número real que viene a ser 20 segundos de luz verde. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el siguiente tema, que es el aprendizaje en sistemas borrosos, que básicamente el aprendizaje en sistemas borrosos se refiere o está definido como la capacidad de estos sistemas para mejorar su desempeño ajustando sus reglas, funciones de membresía o parámetros a partir de datos. También tenemos los tipos de aprendizaje en sistemas borrosos, que como en este caso solo coloqué dos. Uno de ellos es el aprendizaje manual, que está basado en la experiencia. En este caso, este aprendizaje manual pues, menciona que un experto va a definir las reglas borrosas y las funciones de membresía. Y en este aprendizaje aquí no hay una adaptación automática, sino que mejora si el experto ajusta el sistema. Y el otro tipo es el aprendizaje automático, que este viene a ser un aprendizaje activo, que básicamente este sistema ajusta sus reglas y funciones de membresía basándose en datos y retroalimentación. También se pueden hacer uso de algoritmos como redes neuronales o algoritmos genéticos para así optimizarlo. Siguiente diapositiva. Aquí están, luego tenemos lo que son los métodos de aprendizaje automático en sistemas borrosos, que básicamente vienen a ser tres. El primero de ellos es el NeuroFuzzy, que en este de aquí van a estar lo que son las redes neuronales más la lógica borrosa. Este método de aquí hace uso de las redes neuronales para aprender y ajustar funciones de memoria automáticamente. Un ejemplo de esto viene a ser el modelo ANFIS, que este de aquí va a entrenar reglas borrosas con datos. Como segundo método tenemos los algoritmos genéticos de sistemas borrosos, que básicamente este método
lo que hace es que evoluciona las reglas y funciones de membresía mediante una selección natural y mutación. Es útil cuando no hay un conjunto de reglas bien definido. Y como tercer y último método tenemos la optimización basada en datos, que dentro de este método se van a ajustar los parámetros del sistema borroso para así minimizar los errores en predicciones o decisiones. Un ejemplo de esto es que podemos ajustar los tiempos de un semáforo inteligente basado en datos reales de tráfico. Siguiente. Como último tema tenemos lo que es el aprendizaje supervisado, que básicamente este es un tipo de aprendizaje automático donde un modelo se entrena con ejemplos etiquetados, es decir, datos de entrada justo con su salida esperada. Cuando se aplica a este aprendizaje a sistemas borrosos, tiene como objetivo ajustar las reglas y funciones de membresía utilizando datos previamente clasificados. Siguiente. Siguiente. Ya, ¿cómo funciona este aprendizaje supervisado? En este caso, aquí también coloqué como los cuatro componentes clave que tiene este tipo de aprendizaje. Como primero está el conjunto de datos de entrenamiento, que en él se van a recopilar ejemplos con entradas y sus salidas correctas. Un ejemplo de este viene a ser un sistema de diagnóstico médico, el cual va a recibir síntomas que este viene a ser la entrada, y diagnósticos correctos, que este viene a ser la salida a la cual se espera. Como segundo punto tenemos la fusificación, que en este se van a convertir los datos de entrada en valores borrosos, haciendo uso de funciones de membresía. Como tercer componente tenemos el ajuste de parámetros, que en él se usan algoritmos de optimización para así modificar las reglas borrosas y las funciones de membresía, minimizando los errores. Entre los métodos comunes que se pueden encontrar dentro de este componente están las redes neuroborrosas, o también sus siglas conocidas como ANFIS, y los algoritmos genéticos. Y como último punto y cuarto componente está la validación y evaluación, que en esta parte de aquí se va a comparar la salida generada por el sistema con la salida esperada. Y en él se van a ajustar los sistemas para así mejorar la precisión. Gracias. Primero que nada, buenas noches. Continuando con la exposición, quien les habla, José Miguel Poroso Caicedo. Técnicamente, vamos a ver lo que son los aprendizajes borrosos, técnicamente sus técnicas, por así decirlo. El aprendizaje borroso tiene que ver un poco con lo que es el machine learning, y vamos a analizar lo que son los procesos no supervisados, el aprendizaje por refuerzo y la optimización evolutiva, y descartando un poco de lo que son sus aplicaciones en sistemas borrosos, y finalmente explorando lo que son el control de procesos, como lo que son el área clave donde están estos sistemas híbridos, y demostrando lo que son sus potenciales. Siguiente diapositiva. Aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado representa una de las áreas más fascinantes con lo que tiene que ver la inteligencia artificial, caracterizado por lo que es su capacidad para descubrir patrones y estructuras ocultas de datos sin etiquetar, a diferencia de lo que es el aprendizaje lo que son ejemplos etiquetados. En lo que es el aprendizaje no supervisado, el sistema debe encontrar por sí mismo lo que son relaciones intrínsecas entre los tipos de datos que hay. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado se pueden clasificar principalmente en dos, como podemos ver ahí, categorías: algoritmos de reducción de dimensionalidad, y lo que son algoritmos de clúster. Los algoritmos de agrupación, como lo que son KMS, DBNS o el agrupamiento jerárquico, buscan lo que es dividir los datos en grupos coherentes basados en lo que son las similitudes. Por otro lado, lo que tenemos los algoritmos de reducción de dimensión, como lo que es el PCA, por sus siglas, análisis de componentes principales, o TSN por sus siglas, distribución Stone, Neighbor and Bending. Intenta proyectar lo que son los datos en un espacio de menor dimensión, presentando lo que son sus características más importantes. Una de las aplicaciones emergentes del aprendizaje no supervisado es especialmente en las redes generativas adversarias, GAN, y los autoconfiguradores de variaciones BEC.
los modelos de aprendizaje a generar datos similares y las estructuras de entrenamiento, permitiendo lo que es la creación de imágenes, texto o sonidos sintéticos, por así decirlo, con un nivel de realismo cada vez mayor. Siguiente diapositiva. El aprendizaje por refuerzo técnicamente tiene que ver o constituye lo que es el paradigma fundamental diferente a lo anterior visto, inspirado en lo que es la psicología conductista, en este caso el enfoque, un agente que aprende y toma decisiones mediante lo que son las interacciones con un entorno, por así decirlo, siguiendo lo que son recompensas o penalizaciones según sus acciones. El objetivo de la gente es maximizar lo que son las recompensas acumuladas a largo plazo. Los elementos claves del aprendizaje por refuerzo incluyen lo que son el agente que toma las decisiones, el entorno que responde a las acciones del agente y las acciones que representan lo que son el agente o lo que el agente puede hacer. Un claro ejemplo es cuando los niños están aprendiendo en las escuelas, que tienen un tipo de aprendizaje refuerzo para que desarrollen lo que son esos aprendizajes, esos conocimientos básicos que tenemos en la era actual o que perfeccionen su habla. Entonces, ese es un tipo de aprendizaje por refuerzo, donde al final de todo van a tener ellos una gran recompensa. Los algoritmos fundamentales como el Q-Learning y la SARSA se basan en lo que son la estimulación de funciones de valor que predicen lo que son las recompensas futuras con la incorporación de redes neuronales profundas. El campo ha evolucionado técnicamente a lo que es el Deep Learning con algoritmos como lo que son DQG por sus siglas, que quiere decir que Q-Network. Por encima de Política Automation. Técnicamente son capaces de manejar lo que son espacios y estados de acción de alta dimensionalidad, por así decirlo. Siguiente diapositiva. Optimización evolutiva. Este es otro apartado que podemos ver en lo que es los sistemas borrosos, que es la optimización evolutiva, que comprende un conjunto de técnicas inspiradas en lo que son los principios de la evolución biológica para resaltar los problemas complejos de la optimización. Los algoritmos evolutivos mantienen lo que son una población de soluciones candidatas, por así decirlo, que evolucionan a través de operadores como la selección y el cruce y la mutuación, al igual que se lo hacía biológicamente, ¿no? O sea, a partir de un entorno se iba evolucionando hasta hallar posibles cruces y así. Incluso adaptaciones no biológicas o mutaciones, por así decirlo. Los principales tipos de algoritmos evolutivos incluyen lo que son algoritmos genéricos, que utilizan lo que son las representaciones binarias o reales y operadores de cruce y mutuación. Por otro lado, las estrategias evolutivas están enfocadas en lo que son las adaptaciones de parámetros continuos mediante los operadores de mutuación autodidácticos o adaptativos, por así decirlo. La programación genética evoluciona programas o estructuras de árboles o arboreales que representan lo que son las soluciones. Estos métodos son particularmente efectivos para lo que son problemas con espacios de búsqueda grandes, no lineales y multimodales, por así decirlo, donde los métodos tradicionales de optimización basados en lo que son grandes cantidades de datos quedan atrapados en lo que son ópticos locales, por así decirlo. Siguiente diapositiva. Aplicaciones de aprendizaje en el sistema borroso. Los sistemas borrosos o difusos, basados en lo que son la lógica difusa y la introducción introducidos por lo que son Ludwig Sender, proporcionan un marco fundamental para moldear lo que son la impresión y la incertidumbre cuando se trata de combinar técnicas de aprendizaje. Estos sistemas pueden adaptarse y mejorar sus rendimientos a partir de datos, manteniendo al mismo tiempo su interpretabilidad y la característica. Las principales áreas donde el aprendizaje se aplica a los sistemas borrosos incluyen
lo que son la extracción de redes difusas a partir de lo que son los datos, ajuste de funcionalidades de pertenencia y la optimización de estructuras de sistemas difusos. Los sistemas neurodifusos como el AFIS, mencionado anteriormente por mi compañero, representan una sinergia particularmente exitosa, combinando lo que son la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales con la interpretación de los sistemas difusos. Siguiente diapositiva. Control de procesos. El control de procesos constituye lo que es una de las aplicaciones más importantes y maduras de lo que son los sistemas difusos con la capacidad de aprendizaje. Los controladores difusos tradicionalmente se basan en lo que son las reglas lingüísticas definidas por expertos, pero los controladores difusos adaptativos pueden ajustarse a estas reglas y parámetros mediante lo que son técnicas de aprendizaje. Entre las ventajas clave de los controladores difusos adaptativos se encuentran lo que son la capacidad para manejar sistemas no lineales complejos, la robustez frente a perturbaciones e incertidumbres, y por otro lado la capacidad de adaptación a los cambios dinámicos del sistema. Los métodos para implementar el aprendizaje de control difuso técnicamente vienen a presentar lo que son una solución a lo que son esos problemas de cálculo y aprendizaje que pueden haber, ¿no? Por ende se desarrolla cada vez más lo que son estos controles de procesos. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que son los controles difusos adaptativos o industriales, por así decirlo. Técnicamente estos controles abarcan lo que es diversos sectores industriales, como lo que son los controles de procesos químicos y protoquímicos, y por otro lado los sistemas de climatización y ahorro energético, control de robots y vehículos autónomos, como lo que vemos en la actualidad, los autos eléctricos, desarrollado principalmente por empresas como Tesla e incluso Xiaomi, que es otro competidor, y sistemas de potencias y redes eléctricas inteligentes, procesos de manufacturación avanzada que se van desarrollando. Entonces, ahí podemos ver diferentes controles de procesos aplicados a lo que son las industrias, procesos químicos, de climatización y de la robótica que ya mencioné anteriormente. Un ejemplo paradigmático del control de hornos o de cemento, donde la complejidad de los procesos, el retardo temporal y las múltiples variables involucran lo que hacen, ¿no? Los controles difusos adaptativos, ofreciendo lo que son ventajas significativas sobre otros métodos convencionales. Siguiente diapositiva. Por otro lado, para concluir, hablando un poco sobre lo que es la sinergia que hay entre los tipos de aprendizaje que ya mencioné, tenemos por un lado lo que son los aprendizajes no supervisados, los cuales descubren estructuras de datos complejas, aprendizajes por refuerzo, lo cual les permiten lo que son la adaptación mediante lo que son las interacciones, y la optimización evolutiva, la cual proporciona lo que son mecanismos robustos para la búsqueda de espacios complejos. Siguiente diapositiva. Los pasos que podemos ver en cuanto a es la inteligencia artificial computacional. Hemos visto que la combinación de los sistemas difusos y la técnica de aprendizaje ofrecen lo que son soluciones innovadoras para los problemas complejos. El futuro de la computación reside en lo que es la creación de sistemas cada vez más híbridos, integrados, incluso a través de lo que es la inteligencia artificial. Vamos topando lo que son diferentes cambios alrededor del planeta por medio de cálculos súper grandes que se hacen con tarjetas gráficas, ¿no? Es crucial seguir investigando y desarrollando nuevos métodos que permitan aprovechar y maximizar lo que son las fortalezas de cada paradigma. Entre los nuevos métodos que podemos ver en la actualidad es el que ha desarrollado Microsoft, que dice que ya están desarrollando, por así decirlo, ya tipos de inteligencia cuántica y así, ¿no? La colaboración entre expertos en la lógica difusa y el aprendizaje autónomo y otras áreas de la inteligencia artificial será fundamental para alcanzar este objetivo. Muchas gracias.
Ya, buenas noches, profesor. Quien me habla es Ruano Joseba y a continuación voy a hablar sobre la inteligencia artificial y aprender, el aprendizaje automático. Prácticamente cuando nos basamos en esto es que la lógica borrosa añade a este campo la capacidad de trabajar con grados intermedios, de verdad permitiendo que los sistemas interpreten y procesen datos con matices y que se asemejen más a la forma en que los humanos perciben el mundo. Dentro de esto tenemos lo que son los fundamentos teóricos metodológicos, que prácticamente, como hablan algunos compañeros, hablan de la lógica borrosa y sus principios, que prácticamente la teoría de cuenta borrosa se fundamenta en el concepto de que los elementos pueden pertenecer a un conjunto con distintos grados de pertenencia, en contraste con la pertenencia binaria de la lógica clásica. Otro que tenemos es el modelo de híbrido y redes neuronales borrosas, que prácticamente estos modelos combinan lo que son las redes neuronales y estas son capaces de aprender patrones a partir de datos imprecisos. Este tipo de modelo se utiliza, por ejemplo, en sistemas de reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural. Después viene lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado, que ya hablaron otros compañeros, que en contexto de aprendizaje, básicamente estos se ajustan a las funciones de pertenencia y a las reglas de inferencia de acuerdo con ejemplos concretos. Por otro lado, los no supervisados son la capacidad de agrupar datos en clúster, que estos se caracterizan borrosos, facilitando lo que es la identificación de patrones. Siendo positiva, ya, ¿no? Ya. Ahora tenemos lo que son las aplicaciones prácticas. Prácticamente aquí tenemos lo que son los reconocimientos de patrones y clasificación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí de la pera, que prácticamente lo que se hace, tenemos un sensor, lo cual identifica la forma de los patrones que tiene la pera. Y dependiendo de esto, va pasando por ciertos procesos, la cual descarta cuál es la que es la correcta y cuál no. Por ejemplo, tenemos lo que es el reconocimiento de patrones, que lo que la IA hace es que clasifica las imágenes y estas pueden ser beneficiarias de una interpretación suave de los píxeles. Tenemos uno de los sistemas de recomendación que al momento de calcular esos patrones recomienda las preferencias que el usuario quiere en términos cualitativos. Y otro que tenemos dentro de este ejemplo es que tenemos también el control activo y robusto, que en aplicaciones de control como la regulación de procesos industriales, es donde más se aplica esto y se da el manejo. Prácticamente esto es que como climatizaciones, control mediante reglas borrosas, que permiten ajustar los parámetros operativos de forma continua. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora venimos a ver cómo se aplican lo que en la medicina. Prácticamente la medicina, este es un campo que se nutre de datos clínicos, diagnósticos, interpretaciones, donde casi más se aplica lo que es el sistema borroso, lo que es la inteligencia artificial, ya que esta aplicación en ámbito se presenta como una herramienta innovadora para mejorar tanto la precisión diagnóstica como la toma de decisiones terapéuticas y permitiendo considerar grados intermedios en la manifestación de enfermedades. Por ejemplo, tenemos aplicaciones de lógica borrosa en lo que es en el tipo de diagnóstico. Tenemos lo que es el diagnóstico diferencial, que prácticamente los sistemas de inferencia borrosa pueden asistir en el diagnóstico para manejar síntomas que se presentan en grados variables. Por ejemplo, tenemos condiciones como la fiebre, el dolor, la inflamación pueden tener intensidades que no se clasifican de forma binaria. En cambio, al usar una variable lingüística, esta moderadamente alto, muy alto, esto facilita una evaluación más matizada en lo que es la condición del paciente. Esto que tenemos es el sistema de apoyo de decisión clínica, que en estos sistemas lo que se hace es entregar datos de diversas fuentes como análisis de laboratorio, imágenes médicas o evaluaciones subjetivas, que lo que hace es considerar la incertidumbre en cada una de las variables. Esta capacidad lo que permite es combinar información precisa e imprecisa para mejorar la calidad del diagnóstico y permite una intervención temprana para así descubrir lo que son enfermedades complejas. Y otro también en la gestión de riesgo y pronóstico, que estas ya son enfermedades crónicas o multifactoriales, la predicción de riesgo, todo eso. Siguiente diapositiva. Ya, un ejemplo práctico, tenemos casos prácticos de implementación. Por lo menos tenemos estos dispositivos que se están usando para lo que es la glucosa,
como diabetes y control glucémico. Prácticamente este es un aparatito que mediante lo que es la borrosa, esto prácticamente, un momento que recibe un algoritmo que calcula que se le ha bajado la insulina, prácticamente esto tiene un senoide que inyecta y le ayuda a regular eso. Tenemos también diagnósticos por imágenes que, como los que son las resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, se benefician de lo que es la lógica borrosa, ya que al permitir una clasificación más flexible de los tejidos y la identificación de anomalías que pueden pasar desapercibidas en un análisis binario. Y en lo que es la medicina de precisión, está en lo que es la integración de datos genómicos clínicos y de este estilo de vida crucial. Estos sistemas borrosos lo que pueden ayudar a identificar patrones y correlaciones que es evidencia mediante análisis tradicionales, permitiendo un tratamiento adaptado a la característica única de cada paciente. Sienta positiva. Ya, en cambio, la robótica tenemos que, esta es la capacidad para operar entornos dinámicos y a menudo impredecibles, que es crucial. Prácticamente la lógica borrosa se ha convertido en una herramienta fundamental para dotar a los robots de la habilidad de adaptarse a variaciones en el entorno y tomar decisiones que imitan el razonamiento humano. Dentro de eso tenemos la aplicación de navegación y control, que prácticamente tenemos lo que es el sistema de navegación autónoma. Como tenemos la navegación de robots en entornos de complejos como fábricas, hospitales o incluso en exteriores, que significa se benefician del enfoque borroso para la interpretación de sensores. Lo que tenemos es el control de movimiento y ajuste de trayectoria. Prácticamente aquí lo que hacen los robots es la capacidad de realizar ajustes suaves en la velocidad y dirección esencial para tareas que requieren precisión como la manipulación de objetos delicados o la interacción con humanos. Otra función que podemos aplicar es la sensorial y percepción ambiental, que estas son la integración de múltiples fuentes de información o sensores donde, por ejemplo, cuando tenemos una cierta, está la política de cierta emisión de gases que a partir de la chimenea se ponen lo que son unos sensores y mediante la fusión borrosa esto lo que hace es detectar cuánto está contaminando. También tenemos lo que es la interacción humano-robot, que es la comunicación y colaboración, que esto prácticamente lo que hace es interpretar órdenes verbales o señales gestuales que pueden variar en intensidad y claridad. Sienta positiva. Ya. Como tal, la interacción humano-robot y tenemos lo que es sistema de asistente personal y domótico, que esto ya es algo que se está dando ya mucho en lo que es las aplicaciones de hogar, inteligente, asistente personal, que ajustando su comportamiento de forma gradual, por ejemplo, un robot asistente puede modular su respuesta en función a la urgencia percibida en una orden o a la complejidad del área solicitada. Sienta positiva. Y otro que tenemos, uno de los que desafíos y el futuro de aprendizaje borroso, complejidad y escalabilidad. Bien, tenemos que prácticamente se enfrentan desafíos críticos en términos de complejidad y escalabilidad. A medida que los sistemas se vuelven más sofisticados y se aplican a problemas cada vez más complejos, surgen interrogantes sobre la capacidad de estos métodos para mantenerse eficientes y comprensibles. Uno que tenemos aquí es el complejo de modelos borrosos. Tenemos la dimensionalidad y la volumen de datos, que prácticamente los sistemas borrosos deben gestionar grandes volúmenes de información con múltiples variables de entrada y salida, lo que esto incrementa la complejidad del modelo. Tenemos lo que es la integración de reglas y redundancia, que en sistemas complejos puede llevar a una gran cantidad de reglas redundantes o conflictivas. La optimización y la simplificación de estas reglas son esenciales para mantener la interpretabilidad y eficiencia del sistema. Tenemos lo que es cálculo de funciones de pertenencia, que este es el ajuste y optimización de las funciones en entornos dinámicos. Exige a logaritmos que puedan aprender y adaptarse de forma continua. Siguiente diapositiva.
Y tenemos lo que es la escalabilidad de los sistemas de aprendizaje borroso. Tenemos la optimización algorítmica, que prácticamente esta es la gran medida de la capacidad de optimizar los algoritmos de inferencia y aprendizaje, lo que permite adaptar el modelo a conjunto de datos grandes y complejos. Sin embargo, estos modelos deben equilibrar la precisión con la rapidez de convergencia. Y lo que es la integración con tecnologías de Big Data, con el auge que tiene esto, los sistemas borrosos deben integrarse con tecnologías que permitan el procesamiento distribuido y paralelo. Plataformas de computación en la nube, framework de procesamiento de datos en tiempo real son áreas clave en la investigación. Y la actividad y el aprendizaje continuo, esto es algo que se da en el sistema borroso, que es para aprender de forma continua. Los métodos de aprendizaje incremental en una línea son fundamentales en las aplicaciones de entornos donde los datos evolucionan constantemente. Bien, por último yo le voy a hablar acerca de otros desafíos y acerca del futuro del aprendizaje borroso, comenzando con lo que es la interpretabilidad y la transparencia. Comenzando primero que a medida que los sistemas de inferencia borroso crecen en complejidad, su estructura puede volverse más difícil de entender. Un modelo simple con pocas reglas es interpretable, pero a medida que un modelo con miles de reglas puede ser tan opaco como una red neural profunda. Es decir, a medida que va aumentando la cantidad de reglas que se van aplicando dentro del conjunto borroso, más difícil será su análisis. Ahora tenemos sus principales desafíos, los cuales son dos. En este caso, evitar modelos con demasiadas reglas que sean difíciles de analizar o intentar hacer comprensible la lógica del sistema para humanos, especialmente en entornos críticos como la medicina, que son varios los ejemplos que han mencionado. Dentro de las soluciones propuestas que podemos encontrar, tenemos reducción de reglas borrosas mediante algoritmos de optimización. Existen varios tipos de algoritmos de optimización, los cuales nos pueden permitir reducir la cantidad de reglas borrosas que se pueden ejecutar o que pueden realizarse dentro de un sistema de inferencia borrosa. Luego tenemos el uso de técnicas de interpretabilidad como es el SHAP, Shapley Additive Explanation, y el LINE, Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Estos dos métodos o estas técnicas de interpretabilidad también facilitarían bastante lo que respecta a lo que es la transparencia y la interpretabilidad como tal de los sistemas de inferencia borroso, como se puede observar en la imagen. Se puede encontrar un método técnicamente lo que es el SHAP, donde se explican cómo funcionaría el proceso y de qué manera se trabaja. Un ejemplo rápido de esta aplicación técnicamente es un sistema de diagnóstico médico basado en la lógica borrosa. Debería ser capaz de proporcionar una explicación clara de sus decisiones para que los médicos puedan verificar su validez. Sentido positiva. Bien, luego tenemos lo que es la integración con nuevas tecnologías. A medida que el sistema borroso va evolucionando y se va integrando con la IA, también se integra con el aprendizaje automático. Esta combinación de lógica borrosa con redes neuronales, computación cuántica y tecnología de las cosas lleva a la creación de lo que son los neuroborrosos. Dentro de eso tenemos tres puntos principales, cuáles son inteligencia artificial y aprendizaje automático. Técnicamente se utilizan modelos híbridos como es el ANFIS, Adaptive Neural Fused Interface System, los cuales combinan redes neuronales con lógica borrosa para mejorar la capacidad de aprendizaje y la adaptación. Y los sistemas borrosos pueden reducir la necesidad de grandes volúmenes de datos en entrenamiento en comparación con el aprendizaje profundo. Luego tenemos lo que es la computación cuántica y la lógica borrosa, que técnicamente nos dice que la computación cuántica como tal podría acelerar la inferencia borrosa, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos de manera mucho más eficiente. Y en el tercer punto tenemos que en el Internet de las Cosas o el IoT y los sistemas embebidos, técnicamente se están desarrollando sistemas borrosos con dispositivos o con compatibilidad de la IoT, que requieren una toma de decisiones en tiempo real sin depender de grandes recursos computacionales, como es el caso de los termostatos inteligentes o de los vehículos inteligentes, los cuales técnicamente no requieren la intervención humana para el manejo, sino que se manejan a partir de sensores u otros elementos. Siguiente diapositiva. Bien, luego tenemos lo que es la ética y la regulación, que técnicamente aquí entra todo lo que es que a medida que estos sistemas se van agregando, se van desarrollando y se van utilizando cada vez más, existen diferentes preguntas como lo son la responsabilidad de la toma de decisiones. ¿Quién es responsable de un sistema borroso, de lógica borroso, cuando toma una mala decisión en un entorno crítico como la medicina o la conducción autónoma? Segundo punto a tomar en cuenta, sesgo y equidad. Técnicamente se preguntan si los conjuntos borrosos están mal diseñados o entrenados con datos sesgados.
o que los cuales pueden generar decisiones injustas o discriminatorias hacia ciertos grupos específicos. Como punto 3 tenemos regulaciones internacionales, que organismos como lo son la Unión Europea y la IEEE están desarrollando marcos regulatorios para garantizar que estos sistemas de inteligencia artificial y lógica borrosa sean seguros, equitativos y explicables. Un rápido ejemplo de esto, que técnicamente en un diagnóstico médico se deben establecer estándares claros para validar dentro del sistema borroso antes de su implementación en hospitales. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que son las aplicaciones emergentes, que técnicamente es todo lo relacionado en lo que se está actualizando, se está utilizando actualmente, comenzando con lo que es la medicina, que hay varios ejemplos como es el diagnóstico de una enfermedad basada en síntomas vagos o el análisis de imágenes médicas con imágenes neuroborrosas. Un claro ejemplo de esto es que se puede diagnosticar la diabetes considerando factores como el nivel de la glucosa, antecedentes familiares y sus hábitos de vida. Tenemos los vehículos autónomos que mencioné previamente, que técnicamente en este entran datos como las decisiones de conducción en entornos inciertos, lluvia, tráfico advertado, entre otros tipos de elementos. Además de que tenga un control de velocidad y una distancia, los cuales estén involucrados con la lógica difusa. Un claro ejemplo de esto es técnicamente un auto que pueda reconocer entre dispositivos o cuál es la mejor decisión. Luego tenemos finanzas e inversiones, lo cual es evaluación de riesgos crediticios como modelos borrosos o la optimización de la cartera de inversión en sistemas de inferencia difusa. Un ejemplo rápido es que un banco puede usar una lógica borrosa para determinar quién es elegible para un préstamo, sin depender de umbrales estrictos. Y por último tenemos lo que es la energía y la sostenibilidad, que técnicamente ya se pueden utilizar sistemas de control para redes eléctricas inteligentes o optimización del consumo energético en hogares y empresas. Y un último ejemplo, técnicamente es que un sistema de gestión de energía en un edificio inteligente puede ajustar el uso de la calefacción y el aire acondicionado en función de la ocupación y la temperatura del exterior. Gracias.